Damos la bienvenida a los que nos ven a través del canal de YouTube de la iglesia también. Y les invito en esta noche, pues antes de abrir su palabra, antes de empezar el estudio, a hacer una oración. Como a Dios, gracias Padre porque nos permites tener este tiempo de comunión, nos permites tener este tiempo de estudio de tu palabra, nos permites tener este tiempo donde podemos regocijarnos, bendito Dios, al ver todas las maravillas que haces, bendito Dios, con tu pueblo. Muchísimas gracias, Padre, por los que están aquí, por los que no han podido venir, seas tú supliendo necesidades, Padre, para que la semana que viene pues podamos estar reunidos, podamos seguir disfrutando de tu palabra, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, Espíritu Santo, que nos ilumine en esta tarde, bendito Dios, que nos guíe para poder entender la Escritura, poder retenerla y para poder ponerla en práctica, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hemos llegado al capítulo 17 del libro de Éxodo y vamos a leer los 7 primeros versículos. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberás del pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bien, amados hermanos, como les dije, hemos llegado a este capítulo 17 y empieza diciéndonos que el pueblo de Israel continúa su camino en el desierto. El pueblo de Israel todavía no había llegado al lugar donde estaba destinado para que reposasen, ¿no? Dice que iban de camino hacia el monte de Dios, donde Dios haría un pacto con su pueblo, donde Dios les entregaría la ley de Dios para su pueblo, la ley que ahora conocemos como la ley de Moisés. Tenemos que entender que el pueblo no caminaba por el desierto por su propia iniciativa. Tampoco era su siervo Moisés el que les decía: vámonos por aquí o cojamos por acá. No era ni Moisés el que los llevaba por donde él quería. El que indicaba el camino por donde habrían de caminar era el Señor, era nuestro amado Dios. Es lo que dice en el versículo 1, donde acabamos de leer, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Entonces, como digo, no era que el pueblo decía: por aquí vamos a coger, o Moisés les indicaba por dónde él creía que sería mejor el camino, ¿no? Sino que era Dios mismo el que les guiaba, Dios mismo el que les decía por dónde tendrían que andar. Y dice la Escritura: según lo había ordenado el Señor. Todos ellos lo que hacían aquí era obedecer al Señor, obedecer lo que Él les estaba mandando, ¿no? Obedecieron, continuaron caminando ellos. Y dice que iban por el desierto. Estamos viendo unos documentales del desierto, ¿no? Y en el desierto no hay más que arena, calor y todo, pues, penurias, ¿no? Para pasar por el desierto.
Y ellos obedecieron a Dios. Y si el Señor les decía que acamparan en cierto lugar, ellos obedecían. Y aquí les dice que continúen caminando. Ellos levantaban el campamento y caminaban. Pero en su caminar era Dios el que les guiaba. Era el Dios el que estaba con ellos todo el tiempo, ¿no? Lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, lo estaba guardando de todo. Él los guiaba y el Señor todos los días estaba con ellos. Y ellos lo único que hacían era obedecer a Dios. Si el Señor, pues, dice que en el día iba como una nube, una columna de nube, ¿no?, que los protegía del calor intenso del desierto. Y en la noche les guiaba con una columna de fuego, ¿no?, porque en el desierto en la noche hace muchísimo frío. Y con el fuego, pues, ellos se calentaban y encima eran guiados por el Señor, ¿no? Como les digo, el Señor les indicaba el camino por donde debían de ir y ellos seguían la dirección por donde les llevaba Dios. Es importante tener esto en cuenta por lo que va a pasar más adelante. Dice que llegaron a un lugar llamado Refidim, ¿verdad? A un lugar donde el Señor les dijo, pues aquí van a acampar. Y para sorpresa de ellos, no había agua. No había agua. No había agua, ¿verdad? No había agua. No había agua para que ellos bebieran. No había agua para que ellos saciaran su sed, ¿no? Ahora vamos a ver lo complicado de la situación de no hallar agua en medio del desierto. ¿Qué es lo que más se buscaría en un desierto donde hay calor, donde hay polvo? Agua, ¿verdad? Ayer en la tarde fui a podar un árbol y hacía calor en la tarde y no me llevé un ayudante porque el dueño del chalet dijo que él me iba a ayudar y estuvimos ahí trabajando y los dos sudando y fuimos yo mejor dicho, fui a la manguera del agua, ¿no? Pero como hacía calor el agua salía caliente, ¿no? Y lo que hizo el dueño de casa desesperado se quedó y a ver y se trajo un jarrón de agua y entre los dos nos terminamos la jarra del agua, ¿no? Y era un momento que trabajamos y yo pensaba, digo, y los israelitas en el desierto habían tenido mucha sed, ¿no?, más que la mía. El agua es la vida en el desierto. La gente puede sobrevivir siguiendo rutas por donde hay agua, por donde hay manantiales, por donde hay lugares donde se sabe que hay agua, ¿no? Donde hay manantiales, donde hay pozos, donde hay canteras, ahora que se le llama, ¿no?, que pueden encontrar agua. Entonces la gente que va en el desierto ya conoce más o menos por dónde están situadas estas fuentes de agua, ¿verdad? Pero aquí el Señor les guiaba y ellos confiaban en el Señor. Y cuando llegan, sorpresa, no hay agua. Claro, ellos al acampar lo primero que buscaron fue agua, ¿verdad? Y dice que en el versículo 3 que el pueblo tuvo sed. Ellos, sus hijos, sus ganados. Vamos a ver, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, dijo, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí tenemos también que ver algo muy importante. Ellos le están reclamando a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Le dice. ¿Y fue Moisés el que les sacó de Egipto? No. ¿Ellos qué hicieron? Clamaron a Dios, ¿verdad? Ellos pidieron la liberación a Dios. Moisés simplemente es un instrumento que Dios utilizó para este fin. Y ahora le están reclamando a pobre Moisés, dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos, dice, nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados, ¿no?
Y al pensar uno pensaría, este es un reclamo justo, ¿verdad? El ganado, la importancia que le daban ellos a su ganado era muy, muy importante. Era el alimento que ellos tenían a la vista. El desierto, en el desierto quiere decir que no tiene vida, no tiene árboles, no tiene arbustos, no tiene nada para poder ellos alimentarse, ¿no? Entonces tenían que cuidar lo que ellos tenían para alimentarse. En el desierto no se puede cultivar nada. El único alimento que tenían es el que llevaban consigo. El ganado podría morir por falta de agua. Sus hijos podrían morir por falta de agua. Ellos podrían morir por falta de agua. Ahora podríamos decir, es que el pueblo se perdió en el desierto y llegó a este lugar. O podríamos pensar, es que Moisés pues no les supo dirigir por donde tenían que irse. No, ¿verdad? Porque era Dios el que les estaba dirigiendo. Muchas veces los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Podemos decir que Moisés les dirigió al lugar donde no hay agua, pero no podría ser así, porque dice la Escritura que el Señor era el que los guiaba. Y llegaron a Refidim, donde no había agua, pero era Moisés o era Dios quien nos guió hasta allí, donde no hay agua. ¿Y por qué hizo Dios esto? Aquí están preguntándose los israelitas, ¿por qué no? ¿Por qué ha pasado esto? Y vamos a ver más adelante que ese por qué no debe de estar en nuestros labios. Dios no iba a contestar el por qué. ¿Por qué? Nosotros siempre decimos, Dios hace las cosas como Él quiere, porque Él quiere, porque es soberano en nuestras vidas, ¿no? Y en la Escritura también nos dice algo muy importante. Vamos a ir un poquito más adelante al libro de Isaías. Isaías 45, versículos 9 y 10. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? No podemos preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿O por qué me hiciste así? ¿O por qué pasó esto? ¿No? Vamos a ver otro pasaje en Romanos, capítulo 9. Versículo 20. Dice la Escritura, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La Escritura, ¿no? ¿Quién eres tú para que contendes contra Dios, para que pleitees contra Dios? Entonces, lo que yo les decía, no podemos decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no vivo la vida que yo merezco vivir? Han escuchado a los jóvenes decir eso, ¿no? ¿Por qué no me das la vida que yo me merezco? ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay veces que también en nuestra mente viene el por qué, ¿no? Pero eso, como les digo, no debe estar en nuestra mente. Le podemos preguntar al Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Cómo puedo resolver esta situación? ¿Cómo puedo? ¿No? Decirle al Señor que nos dé una guía, que nos dé el saber cómo resolver las situaciones difíciles, ¿no? Le podemos preguntar, ¿quién? Le podemos preguntar, ¿quién puede ayudarme en este caso, ¿no? ¿Quién puede fortalecerme en esta situación, verdad? Pero no le podemos decir, ¿por qué?
Como les digo, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? El por qué no deberían salir de nuestras palabras. ¿Por qué les llevó por qué aquí el pueblo pregunta, ¿por qué le llevó donde no había agua? ¿Y cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué es lo que hizo la gente? Dijo, Señor, pues, tú me diste agua allá en el mar donde no había agua amarga, me diste agua dulce, ¿no? Tú me has cuidado hasta estos momentos. Debían confiar en el Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor con Egipto? ¿Para qué fueron las plagas? Para que el pueblo conociera que Él es el Señor, que Él es Jehová el Señor, ¿verdad? El creador de todo. Y el Señor aquí también les dio el maná. ¿Para qué les dio el maná? Para que vean que Él es el Señor de sus vidas, que Él cuida de ellos, ¿no? Y aquí están ya empezando como quiera a pelear contra Moisés, ¿no? Comienzan, dice, a altercar contra Moisés en el versículo 2. Regresamos a eso. Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Altercó, ha sido eso, discutir, pelear, buscar una rencilla con otra persona. Sí. ¿No? Entonces dice, altercó contra Moisés. Fueron directamente a pelear contra Moisés. ¿Y qué le dicen? Danos agua para beber. Le exigían que Moisés hiciera eso, ¿no? Porque Moisés, por mandato de Dios, hizo muchos milagros, se podría decir, pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Y ellos le exigían, les dice, danos agua. Y la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? ¿Qué dice Moisés? Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Tremendo, ¿verdad? Pues sí, porque hay muchos motivos o otras cosas de echarle la culpa, pero se le echa la culpa a Dios. Imagínense. Claro. Y aquí el siervo de Dios dice, ¿por qué provocan a Dios? Podemos ver que Moisés ya estaba desesperado con el pueblo. Muchas veces hay líderes de iglesias, hay pastores que salen quemados con el pueblo de Dios. Y la Escritura dice que tenemos que velar por nuestros pastores. Tenemos que cuidar de ellos, ¿no? Muchas veces pensamos que solo los pastores tienen la obligación de cuidar a las ovejas. Es una obligación, no un favor, una colaboración. El cuidado es mutuo, ¿verdad? Es sí. mutuo el cuidado. Y aquí eso es lo que está diciendo en el versículo 4. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué dice? De aquí a un poco y me apedrean. Tremendo, ¿verdad? Claro. Moisés ya sentía hasta temor del pueblo. Estaba como nada. Y sin embargo Moisés había hecho mucho también por el pueblo de Israel, ¿verdad? Uy, sí. Muchísimo. Como digo, Moisés ya estaba desesperado. El pueblo aquí pide explicaciones a Moisés. Y le dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Donde teníamos todo. Aquí podemos ver cómo las personas reaccionan cuando las cosas no salen como ellos esperaban. Hay una cosa equivocada cuando creemos que si andamos en obediencia a Dios, si andamos en el camino de Dios, todo nos tiene que ir bien. Esa es la idea egoísta, la idea del hombre natural, ¿no? Que piensa que si yo obedezco a Dios, pues Dios tiene la obligación de bendecirme, de cuidarme, de darme todo lo que yo le pido. Muchas denominaciones predican esta falsa doctrina, ¿no? Si vienes al Señor, todo te va a ir bien, todo. No te vas a enfermar, no te va a pasar ninguna cosa mala. Y esa es la idea que por lógica debería ser así. Pero vemos aquí que no es así.
El camino de obediencia a Dios no es negociable. No es fácil. No es fácil el camino de obediencia a Dios. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero recordad que yo he vencido al mundo. Pero yo he vencido al mundo. Hay que tener mucha fortaleza y estar alimentándose espiritualmente. Es lo que nos ayuda, el conocimiento. Como dicen mis hermanitas, el camino de la obediencia a Dios no es fácil. No nos garantiza bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. La obediencia a Dios no dice que estaremos exentos de problemas, que estaremos exentos de salud. Tendremos situaciones de desierto donde no habrá agua para beber. Tendremos situaciones de desesperanza, ¿no? Una prueba terrible. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que no tuvo en cuenta el pueblo de Israel, ¿verdad? Y eso ya lo veremos al final. Como digo, habrá dificultades en este caminar. Y en este capítulo 17, el pueblo de Israel tendrá muchos problemas. Ahora no tiene agua, pero luego los amalecitas los atacarán y habrá guerra, habrá pleito. Y el pueblo tiene que estar obedeciendo a Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia, el andar en obediencia. Y en el andar en obediencia, ahí sí les aseguro que habrá bendición. Eso es la diferencia. Cuando nos dicen, ¿cómo estás? Estoy bendecido, ¿no? Porque otros dicen, no, estoy bien, que ha pasado esto y aquello, ¿verdad? Hoy me ha ido todo bien, ¿no? Nosotros somos bendecidos del Señor. Andamos a la luz de la verdad. Y si andamos a la luz de la verdad, el Señor nos bendecirá, nos prosperará, nos cuidará, pero no es como nosotros queramos. Y esto lo hará el Señor en nuestro peregrinar. Pasaremos por situaciones difíciles y también por situaciones de alegría, por situaciones de gozo. Y aquí vemos que el pueblo se queja. Amados hermanos, la queja es algo que no debe estar en nuestras vidas. La queja es algo muy malo. ¿Por qué digo eso? Las quejas crecen. ¿Por qué? Porque se extienden hacia los demás. Si yo me quejo de algo, mi hermanita va a decir, pero si él... O peor si nos quejamos contra la gente que no conoce al Señor. Van a decir, pero si estás con el Señor y te estás quejando, ¿para qué? ¿Para qué me voy contigo, no? ¿Para qué hacer para la iglesia, verdad? No solo eso, sino que son infecciosas, contaminan a los que están a nuestro alrededor, hacen mucho daño. Por eso es importante cortarlas a tiempo y cortarlas desde la raíz. ¿Por qué digo esto que contaminan? En el versículo 4, ¿qué pasó? El pueblo se quejó contra Moisés, ¿verdad? ¿Y Moisés contra quién se quejó? Contra Dios. ¿No? Contaminan, las quejas contaminan. Moisés también se quejó. Las quejas crecen porque endurecen nuestros corazones. Las quejas tienen el propósito de poner a Dios a prueba. Y ahí está el ejemplo, ¿no? En el pueblo de Israel. Podrían decir, él ha fallado. ¿En dónde está la vida? ¿Dónde está lo que me merezco? ¿Dónde está todo lo que yo necesito? Otro día estábamos hablando con mi sobrina Ana, ¿no? Y le conocen que es un poco pijilla. Le digo, mira, la pija pobre. Dice, no es eso, tío, dice. Es que la cigüeña se ha equivocado de casa. Tenía que haberme dejado en la casa donde tengan dinero para
cumplir con todo lo que yo necesito, porque ella trabaja, tiene 17 años y ha trabajado desde antes cuidando a niños, como es experta en inglés, también da clases de inglés y todo eso, ¿no? Y se compra sus cositas, pero es lo que dice ella, ¿no? Dice, yo tendría que haber nacido en un lugar rico, dice, porque, claro, como es guapetona y todo eso, dice eso, ¿no? Entonces le digo, pues el Señor te ha puesto donde los más pobres, hija, le digo. Así que tienes que apechugar, le digo, ¿no? Como digo, las quejas crecen. O si no, podemos decir también, me merezco más que esto. Ahora pensemos un momento. Cuando se quejan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nos quejamos, cuando decimos, Señor, es que esto no debería ser así, o ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos juzgando a Dios. Estamos diciendo que Dios se ha equivocado, ¿no? ¿Y ustedes creen que se puede juzgar a Dios? No se puede juzgar a Dios. Salmos 95. Salmos 95, versículos 8 y 9. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Leamos el 10 también. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. En el Nuevo Testamento también tenemos algo similar de lo que nos habla en Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la Escritura, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando hay quejas, cuando hay todo eso, es porque el pecado está queriendo hacer nido en nuestras vidas. Y debemos ser listos. ¿Qué pasa cuando un pajarito quiere hacer un nido? Si le dejamos, por ejemplo, las cigüeñas, ustedes han visto los nidos de las cigüeñas, ¿verdad? Si se le deja, ese nido llega. Y la semana que fuimos con las hermanitas a la reunión, vimos los nidos de las cotorras, ¿verdad? Esas no hacen para arriba, pero hacen del árbol para abajo, tremendo nido. Cosa que con el esposo de nuestra hermanita Marina estábamos mirando y digo, mire, así es el pecado, le digo. Poco a poco nos va cubriendo, le digo. Y cuando ya el pecado es muy grande, rompe la rama, le digo, ese nido. Y así mismo rompe nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Así que no debemos dejar que haga nido en nuestras vidas el pecado. Y aquí Hebreos cita el Salmo, y hace la misma aplicación del texto del Salmo 95. Como Hebreos capítulo 3 sugiere que lo que comenzó como una queja en masa los condujo a la rebelión contra el Señor. Y ellos ya estaban al borde de la tierra prometida. Estaban al borde de la tierra prometida. Ya no les faltaba nada. Es lo que nos enseñó nuestro hermano Carlos la semana pasada, ¿verdad? Que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero el Señor tuvo que reprenderles.
¿Y qué dice? Hubo 40 años de juicio, 40 años divagando en el desierto. Cuando intentamos juzgar a Dios, estamos en gran peligro de ser engañados por el pecado y por lo tanto de enfrentarnos al juicio de Dios. Dios envió las plagas a Egipto para que entendiesen que yo soy Jehová el Señor. Egipto no logró comprender la lección y fue su ruina. Ahora el pueblo de Israel debe aprender la misma lección. Yo soy Jehová el Señor. Eso lo hemos visto ya en el capítulo 15, versículo 26, en el capítulo 16, versículo 12. El pueblo aquí debe aprender lo que Faraón no pudo hacer. Y trágicamente la generación que salió de Egipto no aprendió la lección y murió en el desierto. Eso lo dice el Salmo 95, ¿verdad? Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y ya estando ahí a un paso. Sí, ya no está. Así es con nosotros también. Estaban desesperando, no querían nada. Tiraron la toalla cuando no la debían de tirar. Así es. Y dice que esa generación murió en el desierto. Y en el versículo 7, vamos a regresar a Éxodo. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A causa de esa riña, Israel contra Dios, le pusieron el nombre correspondiente a ese lugar, Masa. ¿Y saben qué significa Masa, hermanitos? Significa tentación o prueba. También lo pusieron Meriba, que significa contención o provocación. Porque dice que contendieron contra Dios, provocaron a ira de Dios. ¿No? ¿Cómo era que se llamaba antes? Refidim, ¿verdad? Y esto quiere decir lugares de reposo. O sea que el Señor no se equivocó. Les llevó a lugares de reposo. Y cuando Dios le dice a Moisés, lleva tu vara y golpea la piedra, el Señor, de donde no hay, saca para proveerle a sus hijos. ¿Qué dice? Golpeó la roca, dice. ¿Han visto en Manzanares? El agua corre por medio de las rocas, ¿verdad? Pero corre porque es un río, un riachuelo. Pero en cambio aquí no había nada de eso. Sino que Moisés golpeó la roca y Dios les dio agua. ¿Se imaginan ese milagro? Tremendo, ¿verdad? Y aquí ellos preguntan, ¿está o no está el Señor con nosotros? Y veían esa gran nube en el día y esa gran columna de fuego en la noche y preguntan, ¿está o no está el Señor con nosotros? Es tremendo, ¿verdad? A veces nuestra inmadurez, nuestra falta de relación con el Señor, muchas veces nos lleva a preguntar eso, ¿no? Señor, estoy pasando un momento difícil, ¿estás aquí o no estás aquí? Y el Señor en Mateo 28, 20 dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Está con nosotros. Y como dije el domingo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que no está con nosotros, está en nosotros. ¿No? Y debemos acercarnos ahí y pedir ayuda en esos momentos de debilidad, ¿no? Por eso dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Resistir la tentación, resistir esos pensamientos negativos, ¿no? No digo que siempre nos va a ir las cosas bien, pero siempre tenemos que recordar quiénes somos. Es lo que dije el domingo. Recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos esas promesas para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanos. Amén, hermanos.